Sé que estás pasando por una experiencia sumamente dolorosa, pero créeme, aunque ahora no lo entiendes, es solo una experiencia más que te hará resolver completamente tu vida. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Les habla su amigo Iván Ramos. Les voy a platicar y compartirles esta experiencia en ese momento de la autosanación. Cómo pude observarme, cómo pude darme cuenta, cómo pude sanar todo esto, que por años lo tenía y viví con años ciertas enfermedades, dolencias y muchas cosas más. Empezando por mi hija, que precisamente ahí ella fue la que empezó a despertarme en esta conciencia, en este lugar, y poder entender de dónde venía toda esta relación, todo lo que yo estaba generando, cómo me pude ser consciente de saber que yo estoy creando al 100% mi realidad. Pero antes que nada, déjenme platicarles que hace muchos años, yo era pues un joven, todavía no era mayor de edad. Pasé por una situación fuerte, una situación muy dolorosa. Yo conocí a un niño que era un vecino, un amiguito, y siempre me saludaba, siempre pasaba él y me saludaba y éramos muy buenos amigos. Por cierto, era mi tocayo y pues yo le tenía mucho aprecio a ese niño. Cuando pasó el tiempo, pues un día salen de vacaciones y regreso y pues me entero con la noticia, con la muy desafortunada noticia, pues que el niño había partido por un accidente. Me impactó tanto esta noticia, me dolió tanto la noticia, no tenía idea qué hacer, estaba yo muy enojado en aquel entonces y como mi conciencia siempre era hacia un Dios que me habían mostrado, un Dios que me habían enseñado, pues yo me enojé mucho con él. Estaba totalmente enrabiado con él y le dije que por qué permitía eso o por qué había sucedido esto. No tenía alguna respuesta, no sabía por qué, pero el enojo que yo tenía en ese entonces era demasiado, era inexplicable. Cuando pasan los años y pasa todo este tiempo en mi vida, yo siempre, inconscientemente, yo decía que no quería tener hijos. Toda la vida, cuando alguien me llegaba a preguntar que, pues, qué esperaba para ser papá, yo ya mayor de edad, ya un adulto, siempre decía que no estaba preparado y que los niños venían a sufrir y que no tenía que ser así, que no tenían que sufrir los niños. Y yo decía no porque puede pasar algo malo. No me daba cuenta que mi inconsciente me decía que no tuviera un hijo porque podía volver a pasar la misma situación, podía volverme a mostrar esa herida, ese dolor, todo ese enojo que tuve en aquel entonces y pues era completamente inconsciente, no me daba cuenta, no lo observaba y pues yo seguía pensando que no era importante y que no quería tener a un hijo. Pasa el tiempo, pasan los años y llega a mi vida esta nueva vida, esta hija llega a mi vida a mostrarme una vez más toda esa densidad que en algún momento rechacé, todo ese dolor, toda esa frustración que yo ya llevaba dentro, pero que no me había percatado, no me había podido observar todo eso. Y cuando llega mi hija a mi vida, llega una de las situaciones más difíciles en todos los aspectos y no sabía cómo resolver esto. Había pasado por un conflicto muy difícil, muy difícil. Me había quedado sin dinero, había dejado mis negocios, había dejado todo y yo no estaba nada preparado para lo que venía en ese momento. Pensé, ¿por qué, Dios mío, estás haciendo esto? ¿Por qué me pones esta prueba? O todas esas cosas que nos han enseñado y que nosotros las creemos en ese momento y no reflexionamos, no vamos hacia adentro, simplemente creemos que algo externo nos está poniendo pruebas, pero la realidad es que
Gracias a eso pude observarlo y entenderlo. Y cuando yo estaba en esa situación tan difícil con mi hija, tan increíblemente difícil, no sabía qué hacer. Estaba pasando también por una separación sumamente dolorosa. Pero no nada más era una separación sumamente dolorosa de mi expareja y yo, sino más bien era una separación sumamente dolorosa con mi hija. ¿Por qué? Porque yo, desde que mi hija nació, estuvo conmigo 24 horas por 24 horas. No se despegaba de mí. Su mamá pues trabajaba todo el día y ella estaba conmigo. Y yo tenía la oportunidad en ese entonces pues de llevarla al trabajo. A pesar de que estaba yéndome muy mal en el trabajo, pero aún así pues yo la llevaba conmigo. Ella en ese momento se convierte en mi todo, se convierte en mi ángel de la guarda, en muchas cosas. Y yo en ese entonces pues con tanto dolor y tanta frustración pasando por todas estas situaciones, no sabía qué hacer. No sabía, mi mente estaba completamente en blanco. Lo único que sabía es que estaba generando demasiado dolor, demasiada frustración. Y entré en una depresión, yo creo la más fuerte de toda mi vida. En una depresión he pasado otras, pero esa fue la que de verdad me vino a mostrar todo este camino, todo este compartir. Después de toda esa situación, recuerdo bien que pues su mamá y yo estábamos en ese conflicto de la separación y se me había ido lo más amado de mi vida. Me habían alejado, o así lo veía yo, me habían alejado a ese ser de mi vida. Estaba yo muy enojado con la vida, estaba yo muy enojado con todos y no sabía para dónde dirigir este barco, no sabía que yo era el dueño del barco, no sabía que había algo ahí que no me estaba haciendo responsable y que no estaba viendo la situación que había llegado a mi vida. No lo podía observar. Nos han dicho siempre que cuando estamos en una situación de separación, los más afectados siempre van a ser los hijos. Y sí, realmente los hijos son muy afectados, pero de todos modos yo estaba en ese proceso, no entendía nada. Lo único que les puedo decir es que yo ya no quería estar. Yo ya no quería estar en esta realidad, estaba fastidiado, con mucho dolor. Nunca había vivido algo tan fuerte en mi vida. Nosotros cuando estamos en un conflicto tan fuerte que no nos estamos dando cuenta, lo primero que hacemos es renegar de ese conflicto. Queremos huir, salir corriendo, no estar ahí. ¿Por qué? Porque es algo que pues nos duele mucho y queremos que alguien más lo resuelva. Queremos que llegue gente a apapacharnos, a decirnos que pues todo va a salir bien. Y la verdad es que eso jamás pasa. Recuerdo que empecé con una molestia a la altura del pecho, con un dolor, con un piquete que no lograba comprender de dónde venía, no lograba comprender por qué me pasaba. Y recuerdo que decía, ya va a pasar. Pero conforme pasaban los días, ese dolor, ese piquete, ya no era uno, eran varios. Era mucho dolor, mucha molestia. Me sobaba fuertemente para ver si se desaparecía. Y con ello también venía un adormecimiento en el brazo, en mi brazo izquierdo. Mis dedos se dormían y yo pensaba, probablemente será porque dormí mal, no he podido descansar, por muchas razones. La realidad es que pues no sabía, pues sí me daba en ese entonces temor. Pensaba, no me vaya a dar un paro cardíaco, no me vaya a pasar eso. Había escuchado con muchas personas lo que es un paro cardíaco y recuerdo pues que asistí al médico y le comenté a la doctora me dijo que sí estaba en una situación de mucho estrés, le comenté que sí, me dijo que descansara, me mandó estudios y pues me hice los estudios y en el resultado pues no había nada. Aparentemente todo estaba correcto, todo estaba normal.
Conforme pasaron los días, esto no cesaba. Esto, al contrario, iba aumentando, los piquetes, el dolor, y me causaba mucha intriga, porque ya me había hecho estudios y decía yo, pues, ¿qué está pasando que no estoy entendiendo? ¿Por qué me duele tanto? Recuerdo una vez que estaba en esta situación de estira y afloja con mi expareja, con el problema de mi bebé, mi hija, y yo recuerdo que en ese entonces pues no entendía nada de esto y la culpaba a ella, la culpaba a la madre de mi hija y decía que ella era la que estaba ocasionando todo este conflicto. La realidad es que no es verdad, era mi conflicto y no estaba viendo. Solamente era el dolor que yo estaba viviendo al no poder estar al lado de mi hija. Pero pues ya no la veía y eso era algo muy doloroso. Normalmente cuando estamos en esa situación nosotros siempre estamos culpando a una tercera persona de algo que nos sucede. Siempre estamos culpando y siempre decimos que el otro es el malo, es el culpable, el que nos hace daño. Estamos haciendo los responsables a ellos de nosotros, pero no nos damos cuenta. ¿Cómo yo logré darme cuenta? Pues bueno, recuerdo que ya habían pasado pues varios meses de esta situación. Yo seguía en una etapa muy crítica, solo tenía una persona que me apoyaba mucho, una persona que moralmente siempre estaba ahí, pero a pesar de que ella estaba moralmente, el dolor seguía y no cesaba. Yo recuerdo que esta amiga me hablaba para saber cómo estaba, me hablaba para ver en qué me podía ayudar y pues ella me apoyaba de mil maneras, pero al final de cuentas no se quitaba este problema, no se quitaba este dolor, pues yo recuerdo que a ella nunca le comenté que estaba pasando por ese problema fisiológico, nunca le dije, mira, me está pasando todo esto, porque pues tenía miedo, la verdad es que yo tenía mucho miedo de que me fuera a dar un paro cardíaco o algo por el estilo. Y recuerdo muy claramente cómo habían pasado unas semanas y no había visto a mi hija. No recuerdo bien si estaba ella de vacaciones o algo, pero recuerdo bien que llegué a la casa donde vivía yo, que por cierto pues no tenía nada, unos cuantos muebles, un televisor y nada más. Recuerdo que en esa ocasión sentí como si alguien se subiera encima de mí. Dolía mucho la espalda, dolía mucho el pecho y el brazo y yo no sabía. Recuerdo haber entrado a la casa muy espantado, muy agitado y dije, carajo, ya me voy a morir, ya me voy a ir porque no soporto este dolor. No sabía qué estaba pasando. En mi mente pasaron un millón de cosas. Quería llamarle a alguien por teléfono, pero muy en el fondo, muy en el fondo, me quedé pensando. Recuerdo haber caído en la alfombra de rodillas con ese dolor. Sentía que me iba a desmayar porque el dolor era insoportable. Me sobaba fuertísimo y no se quitaba. Al contrario, aumentaba el dolor del brazo, el dolor del pecho. Y recuerdo que dije, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? No lo sabía, no lo entendía. Quería que alguien o algo me lo explicara. Quería que algo cambiara, pero la realidad es que pues no. Lo único que estaba pasando es que yo estaba en una situación muy crítica. Y recuerdo claramente cómo me estaba desvaneciendo. Y en ese lapso donde yo me desvanecía, recuerdo haber visto a mi hija. Vi su silueta, vi su imagen, claramente cómo llegaba a mí. En ese momento ella estaba frente a mí y lo único que hice en ese momento fue agradecerle infinitamente
el que estuviera ahí conmigo, el que haya estado todos esos días conmigo. Vi como ella me abrazaba y yo la abrazaba a ella y yo le daba gracias infinitas, gracias eternas por todos esos momentos que había vivido yo con ella. Eso me hizo en ese instante muy feliz. Después de eso no recuerdo cuánto pasó, pero cuando yo regresé a mí, no sé cuántas horas pasaron, no recuerdo cuánto, aunque he tratado de recordar en tiempo, pero fue mucho tiempo. Sé que fue mucho tiempo, pero cuando yo recordé esto y me levanté y me logré incorporar, el dolor había desaparecido, el dolor del pecho se había esfumado, no tenía nada y sentía un poco desorientado, me sentía desorientado, pero poco a poco me fui incorporando, me fui dando cuenta de que estaba en el piso y entendí que algo había sucedido, algo había pasado. Pasó tiempo para darme cuenta que había sucedido. Me levanté, como pude me senté en el sillón y recuerdo siempre, voy a recordar siempre esa llamada por teléfono. En ese momento sonó el teléfono y era su mami de mi hija, pidiéndome que fuera por ella. Fue algo en ese momento mágico, porque dije que sí, me levanté y fui por mi hija. Tiempo después de esto, empecé a notar cosas que no había entendido en ese entonces, pero notaba ciertas cosas, porque se había ido definitivamente ese dolor en el pecho, se había esfumado, no había regresado e incluso otros malestares que yo tenía desaparecieron. Yo por muchos años, las personas que no me conocen, em, por muchos años yo padecí problemas como la gastritis, como la esofagitis y muchas otras cosas, dolencias, muchas cosas que aparentemente pues eran muy comunes y ya se habían hecho una costumbre, pero de un momento a otro habían desaparecido y no me había percatado que ya no estaban. De hecho, pasaron varios meses para que yo me pudiera dar cuenta de que ya no estaban muchos malestares que yo tenía. Y después de eso recuerdo claramente como un día yo estaba en el consultorio, estaba leyendo un libro que tenía de plantas medicinales y mi hija estaba acostada en un silloncito, muy pequeña todavía. Y para esto mi hija pues siempre padeció de problemas gastrointestinales, siempre. Recuerdo que con su mami siempre íbamos a muchos lados, fuimos a muchos lados, le hicieron muchos estudios y jamás le encontraban nada. Y ese día que yo estaba ahí, claramente me llegó esa información como si alguien me dijera, hazlo. Fue, fue sutil, fue una certeza increíble y me levanté a ese sillón donde estaba mi hija y mi hija estaba durmiendo, la desperté y yo le dije en ese momento, yo sé lo que tienes. Entonces la desperté, la acosté en la cama y le dije, todo lo que tú estás sintiendo, todo ese dolor que tú tienes en tu estómago, son muchos conflictos inconscientes que recibiste de nosotros. Todos esos estira y afloja. Claro que mi hija no me entendió para nada, solo me miraba y le dije que cerrara sus ojitos y que respirara por su nariz. Y le dije, quiero que sientas esto. Y poco a poco la fui llevando a su inconsciente hasta que entró en esa catarsis muy fuerte, muy fuerte. Y le dije, todo eso viene de aquí. Y por primera vez empezó a soltar y a sanar. Y recuerdo que también mi hija nunca más volvió a tener ningún problema. Jamás volvimos a correr a la escuela para ver, porque antes era todo el tiempo eso, para verla, porque no aguantaba los dolores.
Y con el tiempo me fui haciendo cada vez más sensible a esto y comprendiendo que todo lo que nosotros tenemos como seres humanos tiene una raíz. Todo. No hay algo que no tenga una raíz. Todo viene de un algo. Nada está por casualidad. Nada está escrito. Todo está guardado completamente en un inconsciente. Desde que somos infantes, vamos pasando por ciertas situaciones. No hay uno de nosotros que no haya pasado por varias situaciones que nos hayan dolido tanto, pero no nos percatamos de eso. O pensamos que como ya pasó mucho tiempo, pues ya lo olvidamos. Pero cuando pasó toda esta situación que les cuento, me fui remontando cada vez más a recuerdos que ya había olvidado completamente. Ya estaban borrados. Había cosas que no podía creer que había vuelto a recordar de mi infancia. Venían capítulos una y otra vez, cada vez más fuertes. Y los lograba recordar, y cada que venía un capítulo con mucho dolor, le ponía mucha atención a ese capítulo y empezaba a resolver en ese momento. Me di cuenta que yo estaba completamente herido y que llevaba una vida así y no me había percatado de ello. Nunca me había percatado de ello, pero esta vez era completamente diferente. Esta vez yo me estaba haciendo responsable de todo eso y dejé de culpar a miles de personas, a papá, a mamá, a todo mundo, de pensar y decir que habían hecho algo malo hacia mí, porque ellos eran los culpables, porque nosotros siempre vivimos así. Cuando yo entiendo esto, me empiezo a volver más responsable de todas esas situaciones, porque el que llevaba todo ese dolor, toda esa frustración, no era nadie más que yo mismo. De ahí pude lograr entender esa rendición ante el ego. Pude lograr entender muchas cosas más. De ahí vinieron cosas increíbles que todos los seres humanos tenemos. Cada día me volvía más sensible, cada día esto iba aumentando. Había ocasiones que llevaban pacientes al consultorio por ciertas dolencias o por molestias, etcétera. Pero yo llegaba a sentir aún más lo que ellos estaban viviendo. Al principio fue molesto y era muy confuso, porque yo no entendía qué sucedía, pero podía entender cómo me conectaba con esas personas y podía saber de dónde venía el conflicto. Era increíble esta magia. Al principio pues, fue muy difícil, pero con el tiempo me dejé ser, me dejé sentir y dejé que todo fluyera, y ahora es mucho más fácil. Ahora me puedo conectar y puedo entender cómo está guardado en ese inconsciente. Todo está en esa conciencia, todo está ahí, pero lo olvidamos. Estamos aquí para reconectarnos con esa conciencia que somos nosotros mismos. Porque todo lo que estamos buscando allá afuera, todo lo que estamos buscando, todas esas preguntas que hemos tenido a lo largo de la vida, Iván las volvió a reconectar y encontró las respuestas, pero están adentro de nosotros. Ese adentro de nosotros es la conciencia que siempre ha estado ahí. Esa conciencia que no queremos ver, que no queremos entender. Y no hay una causa, simplemente es ese ego que tenemos todos los seres humanos, que no nos damos ese chance, ese permiso para voltear adentro. Estamos tan atrapados en la vida, viendo siempre afuera, juzgando, criticando, viendo todos los conflictos que tenemos día a día, y jamás nos atrevemos a cuestionarnos para ver quiénes realmente somos, qué llevamos dentro de nosotros. Por eso mismo nos cuesta tanto trabajo sanar tantas enfermedades, sanar tantos conflictos, y estamos todo el tiempo vibrando todas esas situaciones inconscientes, atrayendo todos esos conflictos
que no queremos resolver. No hacemos esa conciencia, no vamos hacia adentro. Estamos atrapados en el miedo y ese miedo no nos permite resolver nada. Simplemente nos quedamos ahí. Llevamos una vida así. Si nosotros volteamos a ver a nuestros padres o volteamos a ver a nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos, etcétera, vamos a darnos cuenta que ellos se fueron de este plano con todas esas heridas y que les costó mucho trabajo esa vida y que jamás se atrevieron a resolverlo. ¿Por qué? Porque a ellos se los dijeron de una forma y jamás lo cuestionaron. Ellos se fueron con todo esto. Por eso siempre les digo hasta el cansancio e insisto siempre en decirles: cuestiónenlo, cuestionen todo lo que escuchan, cuestionen todo lo que ven en internet o lo que ya aprendieron. Como decía un gran maestro, Bruce Lee, que todo el mundo lo conoce actualmente, ese maestro decía: vacía tu copa para que vuelva a ser llenada. Y nosotros no lo hacemos, nosotros nos quedamos pensando que ya tenemos ese conocimiento y que es lo que importa y que es lo real. Pero no es así. Es más fácil vaciar ese conocimiento y volver a llenar esa copa. Por eso les digo, cuestiónenlo una y mil veces, cuestiónenselo todo el tiempo y vayan adentro. Ahí, adentro de nosotros está esa conciencia que no queremos ver, esa realidad. Todas las preguntas que tienen o que hemos tenido todos los seres humanos a lo largo de todos estos años, de toda la vida, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, están adentro de ustedes, solamente que no los recordamos. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que te sirva y que lo puedas compartir con alguien más para que puedan ir entendiendo de dónde viene el todo y esa reconexión con la conciencia. Yo soy su amigo Iván Ramos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima, conscientes.